Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría poder conectarnos con ustedes a través de este medio, en esta reunión tan especial para los padres, organizado por el Ministerio de Niños de nuestra iglesia. El ministerio que Dios nos ha regalado para trabajar con los niños es increíble. Discovery Land es un programa que tuve el privilegio de conocer allá por el año 2007 en Estados Unidos, en Wisconsin, en nuestra iglesia hermana de Appleton Alliance Church. Sin embargo, nos demoramos algunos años para poder traer todo el programa a nuestra iglesia y a toda Latinoamérica, porque fuimos pioneros en ese movimiento. Sin embargo, no nos arrepentimos porque aunque significó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, creo que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos para poder inspirar a nuestros niños, para poder instruir a nuestros niños a través de este bello programa. Hoy el Ministerio Aguana ha tomado el programa bajo el nombre de Descúbrelo. Y por supuesto, nosotros muy felices de poder seguir trabajando ahora con Aguana. Quiero hablarles en esta reunión sobre los principios de crianza que podemos encontrar a través de la historia de uno de los personajes más importantes en el libro de los reyes, y me refiero al rey Josías. Josías fue uno de los dos reyes más importantes que tuvo la nación de Judá y toda la nación de Israel en general, Israel y Judá, y que creo que podríamos aprender a través de su historia. Así que espero en estos minutos siguientes poder hablarles de manera muy precisa sobre la historia de Josías. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor pueda guiarnos en este tiempo y que ustedes como padres y todos los que estamos viendo esta transmisión podamos disfrutar de la enseñanza bíblica. Padre, queremos darte gracias en esta reunión por tu presencia, por tu amor, por tu palabra y porque creemos que tu Espíritu Santo ha de manifestarse con poder y gloria, Señor, para bendición de cada familia. Oramos, Señor, para que nos guíes en el desarrollo de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya a su Biblia, por favor, y busque en Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 19 al 24. Segunda de Reyes, capítulo 21, 19 al 24. Dice la palabra del Señor. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Déjenme introducir un poco a este personaje del cual quiero hablarles en este tiempo. Uno de los dos extraordinarios reyes que tuvo Judá fue Josías. El otro fue Ezequías, el bisabuelo de Josías. Josías significa Jehová sana, también significa Jehová sostiene o Jehová ayuda. De hecho que cuando analizamos el nombre hace muchos años, antes de ponerle el nombre a nuestro primer hijo, Josías, entendíamos que el significado era Dios nos ayuda, Dios nos apoya, Dios nos sostiene. Y creo que esa fue nuestra experiencia y es la razón por la cual pusimos a nuestro hijo ese nombre, pero también porque nos inspiró la vida de este personaje. Así que vamos a analizar los factores que influenciaron a Josías para llegar a ser un gran reformador. Porque no hay duda de que Dios trabajó en su proceso desde que él era un niño para llegar a ser no solamente un rey, sino un gran reformador. Nosotros anhelamos que nuestros niños
del programa de Discovery Land, no solamente sean grandes, sino sean grandes reformadores, ¿verdad? Que sean instrumentos de bendición, canales de bendición, hombres y mujeres de Dios. Por lo tanto, tenemos que analizar la vida de Josías para saber qué factores influenciaron su vida. Una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar es que somos responsables, escuche esto, de inspirar a las nuevas generaciones. Y en la medida que nuestros años van avanzando y vamos adquiriendo más conocimiento y sobre todo más sabiduría, tenemos la responsabilidad de forjar el corazón de las nuevas generaciones. Esto no solamente incluye a los jóvenes y a los adolescentes, sino a los niños. La infancia es un tiempo precioso en la vida de una persona, siendo que es el tiempo en donde los niños están más dispuestos a aprender, a recibir, aún a cambiar su forma de vida. Y creo que es importante que nosotros estemos conscientes de esto. Seguro que aparecerá una diapositiva en la que ustedes verán una escalera de 3 generaciones. Y he querido colocar estas 3 generaciones porque quiero que usted analice quién fue el padre de Josías y quién fue el abuelo de Josías. Quiero que sepa que si el padre de Josías ya era un hombre malo, un rey malo, el abuelo de Josías era peor. Era peor. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 2 y 3. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hablando de Manasés, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que Ezequías fue otro de los grandes reyes que tuvo Judá? Sin embargo, el rey Ezequías, que había derribado los lugares altos, que había traído una transformación a la nación de Judá, lamentablemente su hijo Manasés no dispuso su corazón como lo hizo su padre Ezequías, sino que más bien se dejó llevar por la influencia de la idolatría de Israel y comenzó a imitar a Israel con todo el paganismo que había en esa nación. Y este Manasés, lamentablemente despreciando a un padre tan sabio como lo tenía, prefirió mirar el paganismo que había en Israel y en otras naciones, al punto que mire lo que dice los versos siguientes. No aparece en la diapositiva, pero déjenme leerles lo que continúa del verso 3. Dice, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, imitando al rey Acab. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares a la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Escuche esto. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. O sea, este Manasés dijo, bueno, está bien, ya vamos a dar a Jehová, pero también quiero mis agoreros, mis adivinos, mis encantadores, quiero el dios de Baal, quiero la diosa Acera, quiero mis dioses además de Jehová. Y esto no es otra cosa que un sincretismo religioso, un paganismo combinado con la verdadera adoración, que no es otra cosa que idolatría. Y lamentablemente Manasés trajo de nuevo la idolatría a la nación de Judá, destruyendo toda la reforma que su padre Ezequías había hecho. Por esa razón creo que es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esta historia. Ahora, este Manasés lamentablemente hereda a su hijo un corazón rebelde, hereda a su hijo un corazón dedicado a la idolatría. Por eso la porción que leímos acerca de Amón hablaba de la idolatría y del paganismo en que Amón había entrado. Ahora, probablemente nosotros estaríamos preguntándonos, pero ¿qué fue lo que finalmente influenció al rey Ezequías que no valoró y que no apreció Manasés? Porque si analizamos hacia atrás la historia, el padre del rey Ezequías también era perverso. ¿Cómo es que Ezequías
fue transformado? ¿Cómo es que Ezequías se convirtió en un rey bueno? ¿Sabe? La historia nos dice que habían profetas en los tiempos de Israel y de Judá. Y uno de los profetas que estaba predicando la palabra constantemente o profetizando era el profeta Isaías. Lamentablemente, este profeta Isaías no fue escuchado ni por el rey Usías, ni por Jotán, ni por Acaz, pero sí por el rey Ezequías. Sepa que el profeta Isaías profetizó en el tiempo de los reyes Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Su ministerio duró alrededor de unos 70 años, 60 a 70 años, y pudo acompañar a algunos reyes hablándoles de parte de Dios. Pero cada uno de estos reyes rechazaron el consejo del profeta Isaías. Sin embargo, el rey Ezequías escuchó el consejo. El rey Ezequías se dejó discipular y mentorear por el profeta Isaías, y esto trajo como consecuencia que el rey Ezequías trajera una reforma a la nación de Judá. Sin embargo, cuando su hijo Manasés asumió el reinado, la historia nos dice que en vez de escuchar el consejo de Isaías, fue él quien mató al profeta Isaías. Así que no hay otra cosa que un corazón rebelde que comienza a gobernar sobre la nación de Judá. Y Amón sigue el ejemplo de su padre Manasés. ¿Sabe que cuando analizamos la historia de Josías, Josías nació cuando todavía habían 6 años, los últimos 6 años del gobierno de Manasés? Por lo tanto, Josías vio a su abuelo gobernar, y luego, después que su abuelo murió, su padre asumió el reinado a los 22 años y asesinaron a su padre al segundo año de gobierno. Así que quiere decir que Josías nació cuando su padre Amón tenía 16 años. Qué jovencito, ¿verdad? 16 años tenía Amón cuando le nació Josías. Y los primeros 6 años entonces de la vida de Josías vio a su abuelo Manasés gobernar, y vio la perversión, vio la idolatría, vio el paganismo, vio toda la maldad que su abuelo Manasés estaba haciendo en la nación de Judá, y luego vio a su padre Amón hacer lo mismo. Sin embargo, la historia nos dice que nunca faltaron profetas en la nación de Judá. Y otros de los profetas que existieron en ese tiempo fueron los profetas Sofonías y Jeremías. Sin embargo, esto nos hace suponer que Josías escuchó la voz de estos profetas. Es más, algunos estudiosos dicen que Sofonías y Jeremías dedicaron a Josías a los 8 años para que sea rey sobre la nación de Judá, después que mataron a su padre Amón. Así que aquí lo que encontramos en la historia son influencias externas. Escuche esto, por favor. Y esto es muy importante para ir a las 3 enseñanzas que quiero compartir en este tiempo. Esto no es otra cosa que un contexto histórico para poder hablar de algunos factores que pueden influenciar en la vida de nuestros niños. Entonces la pregunta sería, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Reyes sobre el tema de la crianza? Y escuche esto, por favor. Punto número 1. Primero, Josías experimentó la influencia de siervos de Dios. La influencia de siervos y siervas de Dios. Ahí estaba Sofonías, el profeta Sofonías, y el profeta Jeremías. Dice la palabra en 2 Reyes 22:2, Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. El historiador tiene que irse hasta David porque no encuentra modelo ni en su padre Amón ni en su abuelo Manasés. Así que lo que encontramos acá es que es inspirado por el consejo de los profetas. Creo que es muy importante que nosotros recordemos que aunque su abuelo Manasés y su padre Amón fueron malas influencias para Josías, los profetas Sofonías y Jeremías hicieron una labor muy especial y trascendente en la vida de este muchacho. Y yo creo que aunque la responsabilidad de los padres siempre será influenciar a nuestros hijos para cosas buenas, así que cuidado con tener el corazón de Amón
o tal vez el corazón de Manasés, sino que más bien seamos padres que puedan influenciar cosas buenas a nuestros hijos. Pero si es que esto no pasara con nuestros niños, escuchen, los cristianos tenemos la responsabilidad de poder influenciar en estos niños. Por eso yo estoy muy feliz por cada maestro, por cada maestra, por cada colaborador, por cada servidor del programa de Discovery Land. Porque cada uno de estos maestros tiene como propósito poder inspirar el corazón de los niños. Son los siervos y las siervas de Dios que están influenciando a esta nueva generación y que estoy seguro que seguirán siendo de bendición para cada uno de ellos. Cada uno de ellos se ha convertido en los Sofonías y Jeremías de este tiempo. Y le damos gracias a Dios por la vida de estos maestros y maestras. Gloria a Dios por ellos. Segundo punto. La influencia de la palabra de Dios. Nota, por favor, en los primeros años fueron personas que influenciaron la vida del rey Josías. Pero cuando ya era joven, dice la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 22, verso 3 y luego el verso 8, dice, a los 18 años del rey Josías, verso 8, entonces dice, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y lo leyó. Estoy resumiendo lo que dice el verso 3 y el verso 8. Escuche esto, por favor, escuche esto. Josías ya había sido inspirado por los siervos de Dios en los primeros años. Y qué lindo es cuando los niños siempre están buscando modelos a seguir y los encuentran en los maestros, en las maestras de la iglesia, en los padres que tienen buenas influencias, poderosas influencias. Pero la segunda influencia poderosa que recibió Josías y que deben recibir nuestros niños es la influencia de la palabra de Dios. Y aquí vemos a este Josías ya jovencito, deseando realmente hacer las cosas bien. Y en ese plan de querer restaurar, reedificar el templo de Jehová, encuentran el libro de la ley. Y dice la Biblia que el rey Josías escuchó la lectura, porque fue el sacerdote Hilcías quien leyó el libro de la ley. Y dice que el rey Josías escuchaba atentamente y de pronto sintió en su corazón ese dolor, esa pena, esa vergüenza, porque se había dado cuenta que la nación de Judá se había rebelado ante Dios. La palabra de Dios estaba dándole claridad de la condición en la que estaba la nación de Judá. Así que dice que rasgó su vestido, se humilló, se quebrantó, pidió perdón y llevó al pueblo al arrepentimiento. Y dice en Segunda de Reyes capítulo 22, versos 18 y 19. Así ha dicho Jehová, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cómo Dios responde al corazón quebrantado del rey Josías, al corazón humilde del rey Josías. Y yo creo que una de las bendiciones que nosotros podemos observar, una de las maravillas que podemos observar cuando alguien ha sido inspirado desde niño en el temor de Jehová, es que la palabra se vuelve más poderosa, más instructiva, más transformadora en el corazón de nuestros niños que se convierten en adolescentes o en jóvenes. Tanto que la misma palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando crezca, cuando llegue a ser más grande, no se apartará de las veredas. En algún momento, aun si se aleja de los caminos de Dios, regresa, porque la palabra confronta, ya que fue sembrado en los principios de la palabra de Dios desde la infancia. La influencia de la palabra de Dios es muy importante. Por eso, padres, escuchen, padres, hay que sembrarles la palabra de Dios a nuestros hijos, pero también los servidores de Discovery Land. Es importante que siempre estemos sembrando la palabra, porque la palabra es la que confronta, la palabra convence, la palabra cambia, la palabra hace su obra, y definitivamente nosotros entendemos que la palabra es vital. Seamos gente de la palabra y compartamos la palabra. Si tú tienes hijos,
muy pequeñitos, no pases tiempo contando la historia de los 3 chanchitos, la Caperucita Roja y el lobo feroz. No. Cuéntales historias de la Biblia, cuéntales historias de la creación de Dios, cuéntales historias de la historia de Moisés, tantos personajes en la Biblia, la historia de Jesús, cuéntales los milagros y todo lo que Jesús hizo para mostrar su amor y su misericordia al mundo. Hay tantas hermosas historias que podemos contar en la palabra de Dios y que definitivamente puede inspirar poderosamente la vida de nuestros hijos. Tercer factor, influencia del Espíritu Santo. Influencia del Espíritu Santo. Grandes reformas solo se pueden hacer en el poder del Espíritu Santo. El rey Josías, frente a este reto, frente a este desafío de reinar, de gobernar sobre Judá, ahora no solamente influenciado por los hombres de Dios, como Sofonías y Jeremías, no solamente influenciado por la palabra, sino como rey, también influenciado por el Espíritu Santo, hizo una poderosa reforma. Lea 2 de Reyes, capítulo 23, verso 24. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veía en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. En otras palabras, esta gran reforma, esta poderosa reforma, fue influenciado o inspirado en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya no está como en el Antiguo Testamento yendo y viniendo, sino que ahora está con nosotros. El Espíritu Santo permanece en medio nuestro y en nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos influenciados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has escuchado una voz que te dice, mira, haz esto, pide perdón, perdona, obedece, diezma, cría a tus hijos en el temor de Jehová, congrega, ama a Dios? Cuando tú escuchas esa voz, esa es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que muchas veces nos guía para que podamos nosotros hacer lo correcto. Y no tengo la menor duda que el Espíritu Santo estaba guiando la vida de Josías para hacer esta poderosa reforma, esa valentía con la que él estaba haciendo esa reforma. Dice la palabra que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer grandes cambios, grandes reformas y grandes proezas en nuestra vida, en nuestra familia. No hay duda que Josías estaba haciendo una gran reforma. Y a lo lejos probablemente Sofonías y Jeremías, observando y mirando toda la transformación que estaba haciendo el rey Josías, tal vez pensaban, qué buena cosecha el Señor nos ha dado. Y esta es la bendición que podemos experimentar como padres y como maestros de Discovery Land cuando estamos sembrando en los pequeños. Vemos que crecen y se convierten en grandes instrumentos en las manos de Dios y podríamos decir qué buena cosecha Dios nos ha dado. Conclusión. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25, nos resume el corazón del rey Josías. Dice así la palabra del Señor: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¡Wow! ¡Qué poderosa historia del rey Josías! Fue único. Y fue único porque aprendió de las influencias, de la influencia de los siervos de Dios, de la influencia de la palabra de Dios y de la influencia del Espíritu Santo. Escúcheme, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros niños en el ministerio de niños tienen las mismas oportunidades de ser influenciados por siervos y siervas de Dios, de ser influenciados por la palabra y ser influenciados por el Espíritu Santo. Dejemos que sean estos factores que puedan influenciar el corazón de nuestros niños. Y Dios nos ayude a seguir inspirando a esos grandes reformadores del Perú, a esos grandes reformadores de nuestra ciudad,
a esos grandes reformadores de nuestras familias, porque estoy seguro que aunque Josías fue único en su especie, siempre Dios está deseando levantar a otros con el corazón, con el espíritu de Josías. Por eso nos dejó esa historia, para que podamos ser inspirados por este personaje bíblico y de esa manera podamos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, como Dios lo desea. Espero que esta enseñanza haya sido útil para que tú y yo podamos reflexionar y meditar y, por supuesto, seguir criando a las nuevas generaciones en el poder del Espíritu Santo. Gracias, mis amados hermanos, por este privilegio de poder compartirles esta palabra y, por supuesto, como dice la última diapositiva, que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Hola, gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas y dale clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video al canal. Espero que te haya gustado esta publicación y si es así, dale like y sobre todo compártelo para que juntos, como una gran familia, podamos ser de bendición para nuestra nación y para el mundo entero. Bendiciones.